Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es René Castañeda y vamos a dar inicio al webinar que tenemos programado para hoy de suplantación de identidad. Tema bastante interesante. Eh, Antes de arrancar, porque tenemos un expositor que es bastante versado en el tema y que además pues trabaja en una de las cooperativas más grandes del país en temas de riesgos también. Entonces le toca vivir mucho todo esto de suplantación de identidad. Pero antes de arrancar, pues quiero saludar a algunas empresas que alcanzo a reconocer con los nombres, pues con los nombres cómo se identifican, pues algunos me perdonarán, no alcanzo a identificarlos. Veo por aquí saludos especiales a todos y a las que he identificado con Altragas, con Desarrollo, COVIX, FEMAX, con Suramericana, Fondecor, Gran Fondo, Bienestar, Cotracerrejón, Foncel, Copetexas, Vive, Febas, Cotradecum, Coacremat, Invercot, Cocrecer, FEDEP y otras muchas más que no alcanzo a identificar, pero un abrazo para todos. Muchas gracias por siempre estar acá a las invitaciones que hacemos. Nos agrada y nos anima a continuar. Recuerde que nosotros en el proceso al final siempre están nuestras acostumbradas rifas. Hoy no va a ser la excepción, pero es importante que se registre para los que no saben todavía cómo hacerlo. Les voy a compartir por aquí pantalla para que sepan que lo hacen por el canal de soporte que nosotros tenemos, que es WhatsApp. Pueden inscribirse ahí, en esta parte. Me colabora, por favor, desde mi área, colocando el número aquí en el chat, por favor. Después de tener el número, pues van a escribir cualquier palabra acá y él los va a guiar por bot que tenemos de esta parte. Recuerden que este número es por donde debemos canalizar cualquier inquietud, cualquier soporte que tengamos, debemos hacerlo por este medio. Aquí como tal hay dos cositas, dos ítems, soporte o rifa. En este caso nos vamos a ir por rifa y toca terminar todo el proceso, ¿cierto? Hasta el final, hasta que el sistema le saque una carita de satisfacción, de que quedó inscrito. Para el efecto, pues vamos a pedir unos pequeños daticos, que son la cédula, el correo, nombre y apellidos, para poder identificarlos y contactarlos para cuando se ganen el premio. Ingresa la identificación, 15 530 743, cédula, y luego los nombres. El correo. Es un registro muy sencillo. Y la empresa por la cual está participando. Y ya, no lo voy a hacer porque él me va a registrar y no quiero participar y ganarme un premio. Ese es el registro que deben de hacer para que puedan participar en la rifa. La vamos a hacer al final. Para los que están acostumbrados, recuerden que deben de estar al final. Si se inscriben en este momento y se retiran del webinar, pues al final, si ganan, no le haremos entrega del premio. Deben de estar hasta al final. Bueno, eh, arranquemos como tal. El tema, como les decía, tengo un expositor, señor Jorge, que hemos traído, nos ha acompañado en otros eventos también. Cuando hicimos nuestro primer congreso en Bogotá, también estuvo allá participando con una de las charlas y ha participado en otros webinars que está acá. Jorge, ¿me escuchan? Jorge. Sí, señor, perfecto, qué pena. Ok, Ahí está. perfecto. Entonces, la idea del tema de hoy, suplantación de identidad, es que todos estamos expuestos a esto y nosotros que estamos en riesgos, que muchos de los que están aquí, la mayoría tiene nuestra plataforma de riesgos, nosotros nos damos cuenta, sin violar la confidencialidad,
con cada uno, que en muchas de las entidades se han hecho suplantaciones de identidad. ¿Cómo lo hacen? Usted sabe que el que va a hacer estos temas tiene unos mecanismos para hacerlos, ingeniería social, para aplicaciones, una gran cantidad de temas. Es la primera parte de la exposición, va a ser del webinar, perdón, va a ser una exposición por parte del doctor Jorge, que nos va a explicar qué tenemos que hacer para tratar de mitigar este riesgo al cual todos estamos expuestos. Eso de que a mí no me pasa, que eso le pasa más a las entidades grandes, es cuento. Le ha pasado a entidades pequeñas, que eso le pasa solo a las cooperativas que atienden público, que tienen opciones de taquilla. Falso, porque le pasa a cooperativas cerradas también. Que no le pasa a las cooperativas yo soy un fondo. Falso, porque también hemos visto que le pasa a los fondos, entre pequeños, medianos y grandes, todo el mundo estamos expuestos. Inclusive, no, nosotros como personas, conozco varios casos. Jorge nos va a argumentar con varios ejemplos que ha pasado, ejemplos reales de esto que sucede. Esto está inundado eh, desde que estamos más en las plataformas digitales, pues mucho más se ve este tema. Al final vamos a mostrar una pequeña presentación de lo que ha hecho Cóplice en sus aplicaciones para tratar de ayudarle a las entidades en mitigar este riesgo y que al menos nos quede registro y tener plataformas un poquito más seguras por donde hacen todo este tema de suplantación de identidad. Bueno, entonces lo dejo con Jorge. Como tal, dejo de compartir pantalla acá. No sé si Jorge ya tenga el permiso. Dame un segundo, por favor. No, aún no, René. ¿Me habilitas, por favor? Ok, espérame. Ya lo debe tener. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente para todos, buenos días. Como les decía, pues, y como me presentó también René, mi nombre es Jorge Chingate. Entonces, pues, hoy la idea es que podamos hacer como una presentación de todo lo que tiene que ver con suplantación, con fraude y todo lo que tiene que ver al respecto. Teniendo en cuenta que hoy por hoy, pues, las nuevas tecnologías nos llevan a que comencemos a investigar y a conocer más a nuestras mismas empresas, a nuestros mismos asociados, a nuestros mismos empleados o incluso a nosotros mismos como personas naturales, como lo decía hace un momento René. Entonces, pues inicialmente em, vamos a hacer como una pequeña introducción de aquellos medios que utilizan como esas personas o esos ciberdelincuentes para poder acceder a nuestra información, cómo lo están haciendo hoy y por qué la importancia de poder tener esos controles dentro de nuestras entidades. Y asimismo, pues la idea es que podamos hacerlo de una manera muy dinámica, que puedan participar de pronto ustedes desde sus experiencias y podernos compartir y darles también algunas recomendaciones dentro del objeto social de nuestras entidades de cómo podemos tratar de evitarlo y por supuesto cuál es el impacto que puede llegar a tener en nuestras organizaciones. Entonces, inicialmente sí me gustaría escuchar de pronto un par de opiniones de cómo les ha ido con respecto a esta parte en sus entidades, cómo han vivido la parte de la suplantación de identidad, si de pronto es muy frecuente, no tan frecuente, o cómo lo han debido manejar de pronto en cuanto a alguna situación que se pueda presentar. Alguien que se anime a contar alguna anécdota, alguna experiencia. Esto nos pasa. Yo tengo amigos que les ha pasado inclusive el tema a nivel personal. ¿No? ¿Nadie? Muy seguros, no nos ha pasado nunca. Muy buenos días, Juan José Valderrama. Hola, buenos Buenos días. días. Pues yo tuve una experiencia en una entidad cooperativa donde trabajaba antes. Eh, digamos que eh, correo electrónico malicioso.
solicitando información para hacer una transferencia de dinero, Sí, buenos días, don Jorge. ¿Me escuchan? algo raro en la información y, y decidió presentar un correo macho, Yo no los escucho. porque es la persona para quien decidieron que pues, el correo era malicioso y lo que querían era darle acceso a esos terceros hackers para poder, digamos, como robar la información y poder tener como acceso también a los portales de dinero para poder extraer pues, como esos recursos. Perfecto, Juan José. Muchas gracias por la experiencia. Señora Luz Alberi, sí te escuchamos. Eh, efectivamente, esa es una de las metodologías que ellos utilizan. De hecho, hoy por hoy está bastante utilizado el tema del secuestro de la información, que eso siempre tira o trata de todos modos de encriptar esa información, secuestrarla, y pues eso genera varios riesgos reputacionales de control de seguridad de la información y demás. Entonces, no sé si alguien quiera compartir alguna experiencia más o continuamos entonces ya con la presentación como tal. Alexandra, ¿tienes la mano arriba? Sí, señora. Hola, ¿me escuchas? Alexandra Pivacuy. Aló, sí, Dale. sí. ¿Me escuchas? Perfecto, sí, señora. Ok. Sí, claro, yo también he tenido experiencia en otras entidades y también en el sector cooperativo. Finalmente, la suplantación de identidad, pues es una, digamos, como de los dolientes que nos pega a las entidades, ya sea financieras o cooperativas. ¿Por qué? Pues porque le pega directamente a la afectación a la entidad, al riesgo reputacional, y cada vez hay nuevas, digamos, hay casos diferentes. Muchas veces son los normales, pero hoy en día las personas se basan o utilizan la información como ustedes lo mostraban al comienzo, ya sea porque ingresaron a un link, ya sea porque manifestaron unos datos en alguna persona en una encuesta o demás, o de hecho hay personas especializadas en que toman la información, suplantan a la persona y generan solicitudes de crédito que al final a quién va a afectar es a la entidad. No solo la suplantación, sino también hay un tema de falsificación documental, que eso también hay ya expertos donde si las áreas de crédito no están fortalecidas o las entidades, pues básicamente al final cuando nos damos cuenta, cuando la persona no paga y ahí empieza a generarnos la duda de por qué se incrementa el deterioro y vamos a investigar y no, la persona no existe, los datos son irreales, entonces creo que a veces es importante también conocer la experiencia de otros y buscar alternativas, ya sea por herramientas o mejoras que podamos pues identificar en conjunto, ¿no? En este tipo de eventos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por tu aporte. Y sí, efectivamente, en materia de riesgos, específicamente en nuestro mercado, el riesgo operativo es donde toma como esa fuerza en temas de fraude y de suplantaciones que pueden materializar efectivamente el riesgo de crédito. En un momento, en la charla, pues también les compartiré ahí algunas experiencias y situaciones y controles que trabajan también varias entidades para tratar de mitigar la materialización de un posible riesgo al respecto. Bueno, entonces cerramos con la intervención de Luz Alberi. Sí, señor, buenos días. Don Jorge, pues yo lo vivía a nivel personal a través de la red de Facebook. Hacía muchos años pues no conversaba con una amiga y casualmente me escribió y ese día pues yo estaba como con el pensamiento de ella. A los 5 minutos después de haber conversado y de habernos saludado y con muchas casualidades dentro de las conversaciones, empezó a pedirme dinero, que tenía una situación muy compleja, que por favor le ayudara. Y pues afortunadamente caí en cuenta en ese momento y yo dije, qué raro que ella me esté pidiendo dinero si nunca ha sido como su estilo. Y a los 2 días ella colocó en las redes de que estaban haciéndole suplantación. Entonces a veces puede caer uno precisamente
en esos temas, pues porque dejas de hablar con la persona y de un momento a otro vuelven y lo contactan, pero pues ahí fácilmente había podido yo ceder a la petición que me estaban haciendo del préstamo del dinero, porque me escribieron fue a mi WhatsApp directamente, ni siquiera fue por la red social, fue directamente al WhatsApp. Efectivamente, sí, es que han ampliado mucho las formas. Ahorita cuando estemos hablando de redes sociales, les compartiré también una experiencia que curiosamente a nivel personal me ocurrió hace poco. Entonces, bueno, arrancando, ¿me confirman por favor si pueden ver la presentación? ¿O se ve? Ah, bueno, perfecto. Sí, Listo, ahí ya se entonces, ve. vale, muchas gracias. Listo, entonces, vemos que la definición de suplantación de identidad, pues realmente es muy explícita. Pues el identity theft es, pues una persona, un tercero que se hace pasar por nosotros, pero en la suplantación de identidad no se trata solamente de personas naturales, como ustedes bien lo mencionaron ahorita en las intervenciones que realizaron. También trata de las empresas o de nombres incluso de páginas web o de cómo por medio de terceros se hacen pasar por nosotros para pues hacer un fraude. Algo que ocurre, pues creo que nos ha ocurrido en muchas entidades, es que hay supuestos asesores o de pronto a veces se llega a entender que pueden llegar a ser incluso ex empleados que tienen conocimiento de la información de la empresa y comienzan a hacerse pasar por funcionarios de nuestras entidades. Entonces comienzan a solicitar o a indicar que están ofreciendo productos o servicios que claramente la entidad no está ofreciendo, que no está manejando, y comienzan a pedir dinero a nombre pues de nuestras entidades. Entonces, es muy importante siempre nosotros mantener campañas de sensibilización a nuestros asociados, a nuestros clientes, indicar y ser claros siempre cómo manejamos nuestros canales de atención para que asimismo no se entregue dinero a terceros o a nombre o a cuentas de externos y que por supuesto bajo la regulación colombiana ninguna entidad recibe dinero em, para poder realizar cualquier tipo de operación de crédito o algún producto adicional. Dentro de las principales formas que tenemos, pues está el phishing. Todos creo que en algún momento lo hemos visto, incluso hace un momento con la primera intervención que nos hacían, mencionaban acerca de esos correos maliciosos que nos llegan, que llegan con algunos links que nos dicen accede aquí para actualizar su información, por ejemplo, y pues de pronto por desconocimiento, aunque bueno, ya se han venido haciendo muchas campañas, las personas acceden y comienzan a vulnerar la seguridad. Esto toma mucho más fuerza porque ya no solamente se presentan nuestros trabajos, sino también a nivel personal. Muchas veces nosotros tenemos el celular corporativo y en esos celulares corporativos tenemos nuestros correos. Entonces, cuando yo abro un link desde mi celular, comienzo a vulnerar la seguridad de todo mi celular y adicional de la red donde se encuentre vinculada esa información. Entonces, eso hace que tome muchísima fuerza. Cuando hablamos en phishing también, son es cuando se hacen por mensajes. Ahorita también es un tiempo que, aunque ahorita no tiene tanta fuerza, pero manejaban mucho esas cadenas, incluso ahorita con el tema de, ahorita por ejemplo, para el tema de aplicaciones como por ejemplo Temu, todo ese tipo de aplicaciones que han cogido mucha fuerza y que funcionan como en una especie de figura piramidal donde le dicen a uno, venga, si usted recomienda a otra persona, entonces le voy a dar un descuento. Muchos de esos ciberdelincuentes comienzan a utilizar esas fuentes o esas apps para acceder a nuestra información. Muchas veces cuando nosotros utilizamos aplicaciones gratuitas, entonces eso permite que vulneremos nuestra seguridad. Y muchas veces nosotros de hecho, la misma aplicación nos dice, para poder utilizar la aplicación necesito tener acceso a sus fotos, a sus videos, a su información. Usted autoriza. Entonces, una de las culturas que se generan de pronto a nivel organizacional es tratar de controlar o medir también el uso de aplicaciones gratuitas y cuáles son los permisos de acceso que tienen. Entonces, algo que es muy común, por ejemplo, en muchas entidades es una página que es bastante común, vuelvo y reitero, es, por ejemplo, I Love PDF, es una página que nos permite a nosotros unificar información, pero entonces esa información nosotros debemos tener cuidado con cuáles son los permisos y cuál es la información que yo estoy cargando allí, porque me está permitiendo hacer ajustes de manera gratuita y la información que yo esté cargando allá puede ser información sensible que puede ser utilizada
de la peor manera. El smishing pues tiene que ver o es más como combinado entre lo que es el phishing y el phishing. Entonces trata también de mensajes y de descarga de software y malware. Nosotros muchas veces también digamos que somos precursores de que puedan hacernos algún tipo de suplantación por este tipo de, de formas, debido a que nosotros como personas naturales, muchas veces, por ejemplo, en redes sociales como Liken, entonces nosotros llegamos y cargamos toda nuestra información. Entonces, de pronto nuestros directivos incluso llegan y colocan, no, es que yo soy el presidente del consejo de administración de X cooperativa. Entonces, eso hace que ya como nosotros publicamos toda nuestra información profesional, muchas veces esa información está expuesta y esa información expuesta puede utilizarse para otros fines. Entonces, si ya tienen tu nombre completo y la empresa para la que trabajas y tu cargo, entra también a un ejemplo que nos daban ahorita, de donde yo puedo conseguir documentación que de pronto no es correcta, y esa información comenzamos a compartirla y a solicitar productos en algunas entidades con documentos que no son veraces. Entonces, para evitar ese tipo de suplantaciones, muchas entidades, o más bien hay muchos proveedores que han comenzado a trabajar y a ofrecer productos como lo que es Who is Who, que son como esas preguntas de seguridad para validar que quien está solicitando el producto efectivamente sea quien dice ser. También pues todo el manejo de códigos OTP, de manejos de reconocimientos faciales y demás. Sin embargo, la misma inteligencia artificial ha permitido que, por ejemplo, esos reconocimientos faciales sean vulnerados. Entonces, con una foto ya hoy por hoy podemos hacer que una foto se mueva. Entonces, ya están buscando como la manera esas personas que generan esos fraudes de poder hacer que la foto de esa persona se mueva y al final pues terminan haciendo una suplantación de identidad. Y pues algo que también es muy importante, nosotros de hecho en varias reuniones hablábamos con René, por ejemplo, que a veces, pues digamos que una de las formas más importantes que utilizan las entidades también, o las personas que intentan hacer un fraude, es la ingeniería social. Y la ingeniería social desde diferentes aspectos, y es buscando información, eh, no dando información completa. Porque eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando hacen ese tipo de llamadas que nos hacen a nivel personal, que hola tía, ¿cómo está? No sé qué. Entonces uno por error llega y dice, ah, es Jorge, sí, sí, habla con Jorge, ¿no? Entonces ya estamos dándole la información a esas personas que pueden cometer ese tipo de fraudes o suplantaciones para nosotros. Adicional a nuestras entidades, pues ocurre muchas veces que llegan y llaman haciéndose pasar por esas personas. Entonces, como les colocaba el ejemplo hace un momento. Entonces, yo reporto que en Liken, y yo reporto que yo soy el presidente del consejo de administración de X cooperativa. Entonces, la persona que va a hacer el fraude se comunica a la línea de atención al cliente y comienza a generar una serie de preguntas o de información con la que él ya tiene y ya cuenta, y nosotros muchas veces por considerar que puede ser un directivo, que es una persona, y por el afán de darle respuesta, comenzamos a vulnerar la información de esa persona. Entonces, por ejemplo, muchas veces dentro de los procesos de seguridad te dicen, listo, yo voy a darte los primeros 9 dígitos de la cédula y me vas a confirmar, por favor, los últimos 2 o los últimos 3 dígitos de la cédula. Entonces, en esa ingeniería social comienzan a hacer llamadas y a adivinar. Entonces, hasta que pum, ya pase un filtro, entonces me llevo esa información. Pasan 8 o 15 días, vuelvo y llamo. Entonces, ya tengo el número de cédula, ya tengo dónde trabaja, ya sé qué cargo tiene. Entonces, ya comienzo a preguntar. No es que quiero preguntar por mi cuenta de ahorros. Ah, no es que la tiene cancelada. Ah, bueno, listo, ya sé que por ahí no es. No, es que quiero preguntar por mi CDT. Ah, sí, se le vence tal fecha. Listo. Entonces, ya comienzo a alimentar esa información y al final puedo desencadenar un fraude con la información que la misma entidad me brindó. Em, una recomendación que es importante hacer es que siempre que nosotros vayamos a hacer una actualización de datos, porque normalmente en esas llamadas y por temas de SARLAF, yo debería actualizar la información que me brinda esa persona. Pero hay que tener cuidado, yo no debería actualizar el teléfono y el correo a la vez. Si yo hago esas actualizaciones duales y no estoy notificando a los números registrados anteriores, claramente puedo ser víctima de un fraude. Entonces, es importante que dentro de nuestras entidades comencemos a colocar restricciones, y que esas restricciones, perdón, que esas restricciones de alguna manera o de otra me puedan generar y me puedan ayudar
a que en el momento que yo vaya a actualizarlo y que le reporte el número de teléfono, entonces van a decir, uy, me llegó un mensaje. De hecho, varias entidades lo hacen que dicen, acabas de actualizar tu número de teléfono, le llega a uno el correo y sin embargo le llega el mensaje al celular. Claramente, pues como hablamos de phishing, pues tampoco podemos ir a darle clic allá al mensaje a ver si es cierto o no es cierto que están actualizando mi información, porque también lo utilizan por ese lado. Les dicen, venga, la cooperativa X acaba de actualizar tus datos y cambiaron tu número de teléfono. Si no eres tú, dale clic en este link. Entonces, pues ahí también comienzan a utilizar como esas modalidades de fraude de manera dual. Entonces, ahí lo más recomendable es que pues la misma persona se acerque, vaya o se comunique con la entidad y diga, venga, yo no soy quien está actualizando ese teléfono, y así comenzamos a ser más robustos y a ofrecer más seguridad a nuestros asociados. Pero como reitero, ese es un tema que debe manejarse bastante bajo capacitación y modelos de sensibilización a nuestros asociados, y nosotros como entidad colocando controles como esos que les menciono, como siempre informar a los números anteriores o históricos y por supuesto mantener la información siempre actualizada en pro de la información de nuestros asociados. Eh, en las páginas web es otra de las modalidades que se utiliza muchísimo. Entonces, hay veces que nosotros a nuestros correos personales nos llegan mensajes de un banco con el que yo ni siquiera tengo cuenta. Entonces me llega un mensaje de Bancolombia y entonces me dice, es importante que actualice sus datos porque le vamos a bloquear su cuenta. Entonces, en el momento que dice, aparece una imagen, y cuando yo llego y me paro sobre la imagen, resulta que me lleva a una página que está clonada de la página original, que uno la mira ahí y el ambiente es exactamente el mismo del banco, pero cuando yo ingreso los datos, pues precisamente no me abre nada. El problema es que cuando yo guarde esos datos allá, ya están cargados en ese aplicativo malicioso que tienen esas personas y comienzan a acceder a nuestras cuentas y a generar eh, esos temas de suplantación de identidad y, por supuesto, robos en cuentas bancarias. Em, Hay algo muy importante y es que nosotros dentro de nuestras entidades muchas veces utilizamos aplicativos externos. Las recomendaciones que nosotros siempre hemos hecho es que uno nunca debería utilizar la misma clave para todo. Pero pues eso es algo que no es tan cierto. La mayoría de nosotros utilizamos la misma clave para que no se nos olvide. Pero entonces, cuando nosotros generamos esos controles, resulta que incluso, por ejemplo, cuando yo voy a utilizar mi clave de red, yo accedo a mi equipo, accedo a mi Teams, accedo a mi correo. Entonces, si alguien tiene acceso a esa clave de red, pues va a tener acceso a todo mi equipo. Entonces, ya pues existen restricciones que desde las áreas de tecnología colocan, y es que no se puede guardar la contraseña, por ejemplo, en ninguno de los aplicativos, porque cuando yo guardo las contraseñas, eso queda en una papelera, y esa papelera, bueno, ya te doy la palabra, Lorena. Esa papelera guarda como tal la información, y en esas papeleras, desde la Bit Web, digamos que los ciberdelincuentes comienzan eso se le llama como reciclaje de información, y empiezan a encontrar esas contraseñas, y ellos comienzan a hacer validaciones. Y en el momento que acceden, entonces es cuando nos cargan un malware que comienza a generar ese tipo de riesgos asociados a seguridad de la información y, por supuesto, a que nos puedan clonar, suplantar o secuestrar incluso nuestra información. Lorena, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Jorge, yo tengo una pregunta puntual. Ya que hablas de este tema de las páginas web, ¿cómo se hace para identificar que estas páginas web son falsas? Hablo puntualmente de que anteriormente te decía, no, tienes que identificar que la página web tenga iniciando el HTTPS y que tenga el candadito. Sin embargo, se han identificado páginas que aún con toda esta información y son páginas falsas. O incluso, poniendo un ejemplo, no sé, por ejemplo, Bancolombia. Entonces, la página falsa dice notificaciones Bancolombia y tiene todo igual, o sea, la interfaz es exactamente que Bancolombia. Entonces, como persona, como tal, pues para brindar esa información a los asociados, ¿cómo se pueden identificar este tipo de páginas falsas? Vale, perfecto. Muy buena pregunta y, por supuesto, o sea, las páginas falsas normalmente nosotros las identificamos como tú acabas de mencionar.
por el dominio. Es decir, que normalmente cuando van a hacer una suplantación tratan de colocar, o cuando van a clonar más bien esas páginas web, ellos tratan de colocar la página prácticamente igual, o sea, incluso en cuanto a la URL, si tú vas y miras la página, volvemos al ejemplo de Bancolombia, entonces va a decir bancolombia.com.co, no sé cómo será la página de ellos. Entonces, cuando tú vas a mirar la página que está clonando esa, dice bancolombia con n.com.co. Entonces es más como prestar bastante atención a que todos los caracteres sean específicamente los que son, que de pronto no esté mal escrito como normalmente esas clonaciones se hacen de manera masiva, a veces tienen caracteres raros. Entonces, por ejemplo, dice Bancolombia con L, no tiene una I, sino dice Bancolombia. Entonces, por el afán uno muchas veces no ve. Y cuando hacen ese tipo de fraudes por medio de phishing, ellos le mandan a uno una imagen que tiene un hipervínculo. Entonces, cuando tú colocas el cursor sobre esa imagen, abajo aparece el link a donde lo va a llevar a uno. Y normalmente, para cuando hacen ese tipo de medios digamos, por el medio de phishing, normalmente antes de la página vemos un URL grandísimo. Entonces dice URL incógnito x no sé qué punto com slash notificaciones Bancolombia. Entonces ahí es donde nosotros ya comenzamos a identificar que la página está extraña, que tiene algo muy raro, pero entonces también hay que tener cuidado con los mensajes de texto, porque también hoy por hoy cuando los links son muy grandes, cuando digamos la ruta es muy grande, ya cuando tú copias un URL y lo pegas en otro lado, se comprime. Entonces simplemente aparece www.wxi, bueno, lo que sea, y entonces no sabemos si es real o no es real porque me está llegando por mensaje de texto y a veces le dicen a uno, llene este formulario para ganarse un viaje. De hecho, digamos que son unas maneras de fraude como bastante sencillas, pero aún hay personas que caen en ello. Entonces, la recomendación siempre será, por supuesto, mirar que la URL no tenga nada raro, empezando por el nombre, y que si yo ya he accedido a Bancolombia y sé que termina en .co, deberá ser .co. Que de pronto yo no entre bancolombia.gov. Eso ya hay algo raro. Bancolombia.com, pero no tiene el .co. Pues, hay algo raro. O muchas veces ni siquiera los hacen desde el mismo país. Entonces resulta que me dice bancolombia.mx y yo entré. Y cuando voy miro el ambiente es exactamente el mismo, pero resulta que la página, el dominio es mexicano. Entonces, esas serían como las recomendaciones que podría hacerles en cuanto a las páginas web con el fin de regular. Y aquí toma una parte importante también el tener cuidado cuando nosotros estamos buscando empleo y esa también es una recomendación que debemos hacer a nuestros asociados porque gran parte de la suplantación se presenta por temas de no enviar correos a correos electrónicos que, que tienen un dominio como tal. ¿A qué me refiero? Que entonces, por ejemplo, mencionaba hace un momento LinkedIn, em, publican una oferta laboral, pero entonces resulta que el correo al que piden que envíe la hoja de vida es un @gmail. Entonces, pues la persona no le ve inconveniente, pues obviamente muchas veces uno con la necesidad de buscar su empleo envía allí la hoja de vida, pero resulta que en nuestras hojas de vida está toda nuestra información personal, están nuestros familiares, están nuestros amigos. Entonces allí es donde comienzan a suplantar a las personas y vuelvo al mismo punto. Yo puedo acercarme a un banco diciendo, no, es que como yo ya sé dónde trabaja Jorge, entonces con esa hoja de vida ya estructuro y conozco la información y entonces me acerco allí al banco a comenzar a solicitar productos y a comenzar a suplantar a esa persona como tal, a fin de generar un posible fraude en caso de no tener un control como tal establecido de la manera más adecuada. Pero de todos modos, siempre la información es tratar em, la información siempre, pues trata de que nosotros conozcamos a nuestros asociados, por eso es que la UIAF es tan insistente que desde SAMAP yo tengo que tener actualizada la información de mis asociados, tengo que conocer quién es mi asociado, porque más que de pronto que esté inmerso en temas de LAF, es también saber si de pronto soy sujeto de una suplantación y pues los controles deben mantenerse de la mejor manera. De hecho,
hay entidades que les ha tocado comenzar a regular y a tener más cuidado con eso. Un ejemplo son las de telecomunicaciones, porque muchas veces antes, en el tema de las telecomunicaciones, se presentaba mucho que le llegaba a uno un extracto y uno ni idea. Nunca saqué un plan, entonces al final llegó al final llegó un extracto y pues lo que pasó fue que suplantaron a Jorge con información que expuso incluso en redes sociales. Aquí en el chat veo que Luz me dice que tenías bueno, mostrarte un ejemplo de página falsa y un aporte. Y Manoy, me dices que tienes una página. Hola, sí, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, yo tengo un aporte. Hay páginas que, como Virus Total o Fishtank, que sirven para detectar links falsos o URLs falsas o dominios falsos. Se utiliza mucho. O sea, a veces, como usted dice, que hay URLs que vienen con virus o páginas que aparentemente son fiables. Entonces uno ingresa la URL en esa página y detecta si es falsa o si viene con un virus o si tiene algo malicioso. Sí, señor, efectivamente. Muchas gracias por el aporte. Y sí, por supuesto que hoy ya con como en todo el tema pues de esos mismos controles que se están estableciendo, sí hay buscadores que permiten, incluso dan hasta una probabilidad, ¿sí? Una probabilidad del 80% de que esa página no sea real. Entonces, igual, si la manejas, te agradecería por favor que manejes y que sepas que es confiable. Si no las pudieras, por favor, compartir en el chat pues, para el aporte a los demás. Muchas gracias por el aporte. Bueno, antes de continuar, pues voy a leer un par de comentarios acá del chat. Mm, Bueno, entonces dice que al conectarse a redes de Wi-Fi públicas o gratuitas, si hay una exposición al robo de información del equipo móvil o celular. Sí, normalmente las redes de acceso público no cuentan con esos protocolos como tal de seguridad de esa misma información. Y de hecho, cuando uno se conecta, vuelvo al mismo punto que les mencionaba hace un rato, normalmente ellos le indican que trate de no ingresar o de guardar incluso información que pueda tener contraseñas y demás, conectándose a esas redes públicas. Adicional a eso, también es muy importante que nosotros, y ese es un hábito que muchas veces no tenemos, deberíamos tener un antivirus en nuestros equipos celulares. Entonces, muchas veces uno ingresa o accede a páginas, de hecho ahorita es muy común, ¿no? En redes sociales que llegan y le mandan a uno videos y vainas incluso es que hasta eso, le pueden mandar a uno un video de TikTok. Entonces es un amigo, entonces yo llego y le doy clic en el video de TikTok para abrirlo y se abrió una página que supuestamente era TikTok y de pronto me descargó un malware en mi equipo celular. Pues por eso también hay que tener cuidado. Em, bueno, acá Lorena también nos indica que las páginas son iguales, que los errores no son tan evidentes, pero pues bueno, también Manuel nos comentaba las páginas, súper, muchas gracias. Bueno, ahí también nos lo compartió, muchas gracias. Em, el uso de la inteligencia artificial depende. Nosotros cuando manejamos, bueno, leo la pregunta, qué pena. ¿El uso de la inteligencia artificial puede generar virus? El uso de la inteligencia artificial depende de las páginas y depende de cómo nosotros estemos manejando la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial nace casi que después de una evolución de varios modelos supervisados y no supervisados que comienzan a generarse y de todo lo que tiene que ver con pues ese autoconocimiento que puede generar la misma inteligencia artificial. Entonces, claro, la inteligencia artificial puede utilizarse para temas de fraude y de hecho es una de las labores que están encaminando pues esas personas fraudulentas que buscan cómo llegar a vulnerar nuestra información y aún así también generan pues todo ese tipo de situaciones. Entonces, entonces digamos que el manejo que nosotros podamos darle, a, el manejo que nosotros podamos darle a la inteligencia artificial como usuarios en esas páginas gratuitas, pues realmente es como consulta. Pero de igual manera, siempre es recomendable nosotros no descargar información o que si de pronto la página que nosotros estamos utilizando maneja
algún tipo de documento. Si yo le digo, créeme un documento de tal y tal manera, y por supuesto también identificar qué tipo de inteligencia estoy utilizando ahorita. Por ejemplo, ChatGPT, que es muy común. Mucha gente, o por no decir que casi todos utilizamos la versión gratuita, y esa versión gratuita pues realmente nos permite es hacer consultas y pues él simplemente me va a dar una respuesta. Pero si ya yo voy más allá y comienzo a utilizar de pronto otros tipos de páginas, o por ejemplo comenzamos a ingresar, ahorita por ejemplo, hace poco conocí una muy buena que se llama, em, bueno, se me fue ahorita el nombre, se los dejaré con René, pero entonces que también es muy buena porque se conecta a todo Google y comienza a extraer información, pero la información que nos da es solo información escrita. Entonces hay que tener mucho cuidado es precisamente con eso. Cuando yo no conozco bien la página o lo que estoy utilizando y que me permita descargar archivos, porque si esos archivos de pronto no vienen o no cuento con un antivirus robusto, pues comenzaría a generar pues tipos de situaciones de exposición. Listo. Me dices, Covix, más fuentes con respecto a, perdóname, no, hablar de más fuentes de, no me es clara la pregunta que tengo. No, que hable más durito. Listo, qué pena. Listo. Ahí me escuchan un poco mejor, René, o igual. Yo sí lo ¿Sí? escucho bien. Ah, ok. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos un tema de robo de cuentas. El robo de cuentas es una situación que se puede presentar. Y ahorita tiene mucha fuerza. Un ejemplo que daban ahorita cuando estábamos arrancando el conversatorio con un amigo de una persona que se encuentra acá en la reunión, me ocurrió porque el fin de semana pasado, curiosamente, pues yo tengo un grupo musical y pues yo administro la página de ese grupo. Entonces me mandaron un mensaje por Facebook y yo lo único que hice fue abrirlo. Tan pronto abrí el mensaje, eh, como yo tengo asociada mi cuenta de WhatsApp al Facebook del grupo, resulta que o sea, llegó a mi WhatsApp o sea, no me llegó una alerta, o sea, yo me di cuenta fue porque estaba hablando con mis compañeros del grupo precisamente en ese momento, entonces empecé a ver cómo se me empezaron a archivar mensajes y pues se me hizo extraño, entonces cuando fui a mirar esa carpeta de mensajes archivados, resulta que por ese link habían logrado acceder a mi WhatsApp y me di cuenta porque una amiga me escribió como que, ¿qué pasó? Y yo, pero ¿qué pasó de qué? No, es que me estás pidiendo ayuda y no sé qué. Entonces, eso me generó una alerta allí y cuando fui a mirar en los dispositivos vinculados, efectivamente me aparecían 3 dispositivos que yo desconocía. Entonces, esto ha tomado una fuerza tremenda. Ya es muy fácil que puedan acceder a nuestros equipos, a nuestras redes sociales, que nos puedan generar cualquier tipo de fraude como tal. Pero entonces es importante, por ejemplo, en redes como WhatsApp, siempre que nosotros acostumbramos a abrir el WhatsApp web en diferentes dispositivos o equipos, siempre tratar o de tenerlos controlados o de mantenerlos cerrados. Y cuando yo lo necesite, entonces simplemente lo abro en el equipo que necesito para evitar que me puedan hacer algún tipo de fraude de esta manera. Entonces, al final, ¿cómo terminó esta historia? En que yo llegué y efectivamente miré, habían 3 dispositivos que yo desconocía, cerré, o sea, bloqueé como el acceso ahí a esas fuentes, simplemente cancelé o cerré más bien esas vinculaciones y al final nunca pasó nada. Pero entonces, eso para decirles que de pronto, pues obviamente, o sea, yo estuve de buenas porque tenía el celular en la mano, pero pues muy seguramente si va uno o está trabajando o no tiene el celular a la mano, muy seguramente hubieran podido hasta robar a alguna persona utilizando mi nombre para poderlo hacer. Entonces, funciona pues muchas veces también con Facebook, muchas veces, incluso hay veces que, por ejemplo, nos mandan links, eso es una recomendación también a tener cuidado, que nosotros nos van a mandar un video o alguna cosa, algún link. Y eso vuelve también al tema de las páginas fraudulentas. Entonces, se supone que si yo tengo en mi celular abierto el Facebook, cuando yo le doy clic en un video o en un enlace o lo que sea de Face, me va a abrir, me va a abrir me va a abrir la página como tal de Facebook. Se supone que me debería llevar el enlace, pero resulta que hay veces no lo hace. A veces yo le doy clic y cuando le doy clic y me abre la ventana, entonces me pide que coloque mi correo electrónico y mi contraseña. Y cuando lo hago, entonces estoy abriendo totalmente la puerta para que puedan acceder a mi información.
Entonces, eso genera que se pueda eh, exponer mi información y vuelvo y reitero, desde las redes sociales es cuando acceden a la mayor cantidad de mi información y volviéndolo a llevar a la parte que nos interesa, que es de nuestras empresas y de nuestros asociados, pues entonces ya van a tener muchísima información de acceso de nosotros, van a tener números telefónicos, como les decía, ya posiblemente tenían mi número de cédula, saben dónde trabajo, entonces eso puede desencadenarse en una posible suplantación en cualquier tipo de producto que yo tenga con mis entidades. En los sorteos, entonces también tenemos un tema de, de fraude que se pueda generar por tipos de, bueno, por esta modalidad es muy frecuente que la utilicen, llegan y le dicen a uno que se ganó algo que ni siquiera, pues, es como un dicho muy común. Yo digo, no, pues, si yo no participé en ninguna rifa, pues yo no tengo manera de ganarme algo, pero aún así siguen llegando esos mensajes y me dicen, Jorge, usted se acaba de ganar un carro y resulta que le ponen a uno un link, entonces uno lo coloca, acceden a la información de uno y al final terminan haciéndole una suplantación de identidad, pues en materia de una manera como muy sencilla, pero pues que las personas aún siguen cayendo en ese tipo de situaciones. El malware, pues al final se define como todo lo que es algún tipo de software malicioso que pueda interrumpir como tal toda la operación que nosotros podamos tener. Lo que pasa es que el malware normalmente lo cuelgan o muchas veces lo colocan combinado con las otras fuentes de fraude que ya les había mencionado hace un momento. Entonces, un ejemplo que yo tengo con una entidad que nos ocurrió que fue, de hecho, fue bastante fuerte, es que resulta que una persona tenía guardada su contraseña y esa contraseña la tenía allí guardada en su equipo. Y entonces cuando la persona llegó y guardó la clave, resulta que se fue a trabajar normal, se fue a descansar normal a su casa. Era de una oficina lejos de dirección general. Y entonces resulta que cuando la persona se fue para allá, para su casa, llegó el día lunes y el día lunes le apareció una actualización de Windows en su equipo. Pues la persona lo consideró muy normal, reinició su equipo, instaló las actualizaciones y preciso en el momento que realizó la actualización de ese parche que tenía, entonces se dispersó un malware sobre toda disculpa un segundo, por favor. Listo, discúlpenme. Entonces, les decía que, entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que cuando se instaló ese parche, 5 o 10 minutos después, comenzaron a fallar todos los equipos. Entonces comenzaron a tratar de secuestrar la información, encriptarla. La solución al final que logramos fue aislarla del servidor para que no llegara a la información, o sea, a acceder a la información de nuestros asociados. Pero todo esto para decirles que algo tan sencillo como simplemente tener una contraseña guardada en mi equipo puede exponer toda mi entidad. Entonces, ¿qué hicieron esos ciberdelincuentes luego de que hicimos toda la investigación? Entonces ellos consiguieron un parche de Windows y le colocaron un malware en ese mismo parche. Entonces cuando la persona fue a instalar la actualización, que de hecho son las recomendaciones que desde tecnología siempre se hacen y dicen mantenga su equipo actualizado, cuando fueron a instalar esa actualización, simplemente lo que hizo fue que dispersó el malware y como todos trabajamos en línea, pues cayó en la red. Y a lo que cayó en la red, comenzó a dispersarse por todos los equipos. Entonces, como les decía, ahí lo que se hizo como solución fue dispersar o separar más bien el servidor para que solo se pudiera acceder como máximo a la información que cada quien tiene en sus equipos, pero pues no se logró acceder a gran información y se logró pues al final solucionar esa situación. Pero entonces es muy importante porque pues ahí resulta peor el tema de exponer la información de nuestros asociados, porque como el enfoque o como venimos hablando, el enfoque viene siendo como esa suplantación de identidad. Por supuesto que si ya yo tengo de pronto una base de datos donde está toda la información de mi asociado y de alguna manera o de otra me la encriptan o me la secuestran, pues van a tener acceso a esa información y por supuesto se va a incrementar la posibilidad de que me puedan hacer una suplantación de identidad. Otra situación que también es muy importante de pronto mencionarles es que dentro de nuestros monitoreos de SARLAB nosotros tenemos unas señales de alerta.
y esas señales de alerta siempre se generan en la medida por varios montos. Cuando yo tengo unos topes en montos establecidos, entonces normalmente me dicen, no, si usted supera un tope de 5 millones, entonces me va a generar una señal de alerta para que la persona no pueda hacer, digamos, retiros de sus cuentas. Pero es importante que, como les decía, nosotros conozcamos a nuestros asociados y ese seguimiento se pueda llevar un poco más allá de poder decir, no, es que Jorge normalmente todos los meses mantiene, no sé, 20 millones en la cuenta. Entonces lograr identificar que si todos los días Jorge comenzó a retirarte 1 millón diario, ya es algo extraño. Pero eso lo logramos nosotros en la medida del seguimiento y en la medida que también nosotros podamos generarle esas alertas al mismo cliente. De decirle, venga, usted acabó de hacer un retiro. Y si ya vemos que de pronto son 3 o 4 retiros que viene haciendo así extraños o parcializados, que es una modalidad que se denomina como pitufeo, entonces nosotros podamos decirle, venga, sí, me está retirando, venga, Jorge, le envío mensajes, cosa que si de pronto en algún momento no es la persona, pues igual nosotros le estamos notificando y le estamos avisando para que él se pueda acercar a hacer el bloqueo o actualización de información o lo que corresponda como tal a esa medida que se debe tomar. Entonces, bueno, creo que esa era una parte. Ah, bueno, ¿de qué manera lograron hacer el proceso de actualización de Windows? Em, bueno, ¿de qué manera lograron hacerlo? Como les decía, lo lograron porque la persona que tenía su equipo tenía guardada la contraseña en uno de los aplicativos que nosotros manejamos. O sea, por red, yo no puedo guardar la contraseña. Siempre que yo vaya a desbloquear mi computador, me va a pedir mi usuario y mi clave. Pero nosotros teníamos otro aplicativo y ese aplicativo tenía pues también lo mismo, un usuario y una clave. El usuario por lo general siempre viene siendo el mismo de red, pero la clave la persona utilizó exactamente lo mismo, uno de red. Entonces, cuando lograron hacer dentro de los ejemplos que les daba ahorita, lograron acceder a ese usuario y a esa clave, entonces lograron acceder al equipo de esa persona. Y lo que hicieron fue colgarle esa carpeta de actualización de Windows allí en las carpetas normales del computador y simplemente cuando él apagó el equipo, lo prendió, le decía que tenía una actualización. Entonces, en el momento que actualizó esa carpeta, ¡pum! De una vez se disparó ese malware por toda la red. Porque el equipo, cuando lo guardaron, la persona en ese momento, pues es que de hecho fue muy casual, porque en ese momento la persona solicitó trabajo en casa y no sé qué, entonces la persona se fue para su casa, estaba trabajando en su casa, pero al otro día que llegó, pues de todos modos también le llegó esa notificación, hizo el tema. Que es importante de todos modos también tener en cuenta, y bueno, eso también es algo que sería como una buena recomendación, es que tengamos unas políticas robustas de trabajo en casa. Muchas veces nosotros tenemos la VPN, pero pues yo nada saco con tener la VPN si de pronto yo trabajo en mi equipo personal y mi equipo personal no tiene un buen antivirus y entonces yo cargo un archivo lleno de virus allá al OneDrive de la entidad o me lo mando por correo y cuando llegue aquí a la oficina entonces llego y lo descargo y estoy trabajando, pero entonces ya estoy trabajando sobre un archivo que de pronto tiene un virus y me puede exponer a mi entidad. Listo, entonces me gustaría escucharlos. De pronto, si tienen alguna pregunta, algún aporte con respecto a lo que hemos venido hablando hasta ahora. Jorge, estas aplicaciones, nos encanta descargar aplicaciones gratuitas eh, que a veces nos ayudan a hacer ciertas cosas en celulares, pero no estamos mirando los riesgos que esto pueden tener. Una aplicación que le hacen mucha publicidad es la de reconocimiento de celulares o de quién me está llamando, que son aplicaciones colaborativas. Yo ya lo he mencionado en varios otros webinars que hemos hecho, que es Trucal y CalApp. Nos encanta saber quién nos llama. Nos encanta saber si el que está llamando es un contacto o es un banco y más si estamos de pronto por situaciones económicas un poco apretaditos, pues uy, me están llamando a cobrar para no contestar. Estas aplicaciones tienen de pronto internamente
cosas que descarguen, porque yo soy de los que partidarios de que gratis no hay nada, y a nadie le dan nada gratis, todo tiene una compensación por debajo, detrás de eso. Entonces no sé qué tan buenos es tener en los celulares estas aplicaciones. Y en caso de que no sean tan buenas, o sea, ¿cómo hacer? Porque digamos, aquí hay mucha entidad, son entidades, son directivos de entidades, de riesgos de entidades, gerentes de las entidades, donde detrás de la entidad hay demasiado asociados. O sea, si empezamos a sumar todos los asociados que están en todas las entidades que están en este momento conectados, eso nos va a dar más de no sé cuántos miles de asociados. Poder generar campañas del lado de nosotros, porque es que eso es un tema cultural. De no almacenar las claves, no descargar estos, o sea, sí creo que es un problema un poquito complejo, pero en algo se podrá hacer, porque es que esto con tanta inteligencia artificial y tantas aplicaciones que cada rato nos ofrecen mil cosas, procedemos a descargarlas. Inclusive lo que usted decía ahorita, el mismo TikTok, y estamos felices metiéndonos a TikTok a ver cosas en el TikTok y detrás de esto una pila de videos e imágenes, link que uno descarga, pues a veces, oye, ¿por qué nos están robando? Pues si nosotros mismos estamos abriendo la puerta. Sí, sí, señor, efectivamente. Y gracias por el aporte. Efectivamente, René, es muy importante que nosotros siempre, como les mencionaba hace un momento, tratemos de tener un antivirus en nuestros equipos celular. Siempre es muy importante porque muchas veces, incluso como venía hablando ahorita del malware, hay veces que hay aplicaciones que ni siquiera están en la App Store. Entonces, ahorita, por ejemplo, está muy de moda todo ese tema del IPTV. No sé si de pronto ustedes lo han escuchado. IPTV es poder mirar televisión, muchísimos canales, todos los canales del mundo por medio de una aplicación. Pero entonces muchas veces las aplicaciones que le dan a uno no están ni siquiera en la tienda. Y lo peor es que, como dice René, yo entro, por ejemplo, a Google, busco la aplicación o me dan el link y el mismo equipo me dice, no podemos analizar esta aplicación, ¿usted está seguro de descargarla? Entonces, a veces ahí es cuando nosotros también comenzamos a abrir esas puertas y, por ejemplo, con ese tipo de aplicaciones como mencionabas ahorita, René, por ejemplo, lo que es Truecaller, bueno, todo ese tipo de aplicaciones que son gratuitas y nos permiten hacer varias cosas, por ejemplo, esos que sirven para leer códigos QR, y bueno, en fin. Esas aplicaciones muchas veces dentro de sus mismos permisos, ellos pues nos preguntan, o sea, entonces, como daba el ejemplo ahorita, si yo descargo un identificador de llamadas y cuando yo lo voy a abrir me dice que necesita tener acceso a mis contactos, a mis fotos, a mis archivos, entonces, ¿por qué una aplicación que busca identificar llamadas me va a pedir acceso a mis fotos, por ejemplo? Entonces, ¿hasta qué punto yo les brindo todos los accesos que de hecho incluso por ley de protección de datos, pues ellos deberían pues cumplir con eso, pero pues todos sabemos que eso no es tan cierto y muchas veces por eso es que a veces incluso de la manera más, digamos que más inocente, muchas entidades resultan llamándonos a ofrecernos cosas que nosotros ni siquiera hemos pedido y de pronto es que esa información que nosotros tenemos ha sido pues compartida a alguna empresa, pues no trata de pronto de lo que estamos hablando específicamente en temas de fraude, pero sí de cómo nosotros mismos exponemos nuestra información. Hay un video Una pregunta. Sí, sí, ya dale. que- a ver, dale. Hay un video que a mí me gusta mucho, que ya lo hemos compartido en otros webinars, y se los recomiendo, voy a buscarlo ahorita y se los comparto por este medio, que dice, ten cuidado con lo que expones, o sea, tu vida está expuesta en las redes sociales, entonces trata de una persona que es un adivino y que entonces él comienza supuestamente a adivinar las cosas de las personas, pero entonces resulta que cuando muestran la magia detrás de la magia, dicen ahí, son varias personas que simplemente están accediendo a nuestras redes sociales y están mirando. Entonces nosotros compartimos toda nuestra vida en redes sociales. Entonces, si Jorge hoy está aquí en el webinar de Coplix, entonces llegué y publiqué la foto, no, estoy en el webinar de Coplix, voy a almorzar en X lado, entonces voy a almorzar en tal lado. Entonces, si de pronto una persona quiere hacernos daño, nosotros le estamos dando la información en tiempo real de qué estamos haciendo, dónde estamos, con
quién estamos, con quién compartimos. Y entonces al final eso se puede desencadenar no solo en un fraude, sino incluso en situaciones más delicadas. Entonces es una recomendación importante para que podamos bajar a tanto a nuestros asociados como nosotros mismos como personas y por supuesto dentro de nuestras empresas tener cuidado también con esa información. Eh, Hay una pregunta ahí, sí, Jorge, señor. Dale. ¿Y hay de alguien COP que tiene Suramérica. ganas? COP Suramérica. Sí, si quieres, adelante, COP Suramérica, porfa, y ya respondemos las otras preguntas. Buenos días para todos. Quisiéramos saber el procedimiento cuando alguno de nuestros asociados está sufriendo un fraude o ya le han hecho un fraude, aparte de dirigirlo a la unidad de crímenes cibernéticos de la Fiscalía, ¿a dónde él se puede dirigir o a dónde puede socializar la información? Gracias. Vale, para ese tipo de situaciones, si realmente el ente de control, como lo mencionas, es la fiscalía, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que es responsabilidad nuestra, ¿de Buenos acuerdo? días. Buenos días, Karen. Hola, buenos días. Hola, Riesgos. ¿me Habla Karen, ¿en escuchas? qué puedo colaborar? Ok, perdón, tengo el micrófono abierto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el ente de control siempre va a ser la fiscalía y ellos deben hacer el reporte allí. Sin embargo, siempre que nosotros tengamos un incidente de seguridad de la información, si da lugar a ello y que se logre hacer la investigación y demás, recordemos que igual nosotros también debemos hacer ese tipo de reportes a nuestras superintendencias, ¿no? De acuerdo a lo que se encuentra establecido allí mismo en la circular básica contable y financiera. Y si ya se trata solamente de fraude, de lo que hablamos digamos, de un fraude que tenga que ver con su implantación, que es riesgo operativo, pues deberíamos llevarlo nosotros a nuestras matrices de riesgo y, por supuesto, hacer algún tipo de marcación o seguimiento a esa persona que nos está manifestando que fue víctima de un fraude para también extender nuestros controles y de pronto no seamos propagadores de ese mismo fraude, que de pronto la persona ya sabe que lo están suplantando y entonces viene a nuestra entidad a ofrecer un producto, el suplantador y tras del hecho nosotros le dimos otro. Entonces, esa es como la recomendación por ese lado. Y por supuesto, pues el manejo de nuestras matrices de riesgo es súper importante. Pero me hace recordar algo, eh, me hace recordar algo y es que hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para temas de fraude, que también pues no tiene que ver tanto con su plantación, pero sí con temas de fraude y es el seguimiento también que nosotros hacemos a nuestros mismos asociados y o como más bien lo que puedan tener ellos en común dentro de la relación o el relacionamiento más bien que nosotros hacemos para la originación de crédito. ¿A qué me refiero con eso? Porque hay veces que nosotros identificamos los fraudes cuando vemos similitudes. Entonces me pasó también en una entidad que en algún momento teníamos una pagaduría que era muy buena y entonces las personas de cargos medios y bajos comenzaron a solicitar créditos, pero entonces todos pedían alrededor de 20 a 25 millones de pesos. Todos tenían cargos similares, horizontales, entonces empezaron a solicitar los productos y todos comenzaron a solicitar los productos casi a la vez. Entonces, como control nosotros definimos, no, pues pues vamos atendiéndolos, pero pues no vamos a desembolsar todo porque va a haber un tema allí de concentración porque eran bastantes personas. Pero entonces cuando pasó la información de un mes a otro y cuando comenzamos a enviar las novedades a la pagaduría para que, valga la redundancia, nos pagara, se generó un tema de que las personas ya no estaban trabajando allí. Y cuando se hizo extensiva la gestión de cobro, resulta que las personas estaban sacando sus créditos para comprar los dichosos viajes a México e irse para Estados Unidos pues, como llaman vulgarmente, por el hueco. Entonces, logramos identificarlo y como eran muchas las personas que venían en esas mismas condiciones y eran muy similares, pues nos permite tomar como esas medidas de control dentro de esas mismas solicitudes y dentro de esas similitudes que podamos encontrar. Después ofrezco una disculpa porque no va como tan al lugar en el tema de suplantación, pero sí me pareció al lugar a mencionar. Bueno, Natalie nos dices que además del antivirus, ¿qué recomendaciones se pueden realizar para trabajo en casa? Pues normalmente es importante que si nosotros contamos con la infraestructura, tratar de que los equipos que utilicen las personas en casa sean equipos de la empresa, porque como vuelvo y les reitero, yo en las políticas de trabajo en casa, como entidad no puedo mandar sobre los activos de una persona. Entonces yo no puedo decirle a una persona es que usted tiene que tener restricción por decir algo en YouTube, en su computador personal, porque
porque el computador precisamente es personal y aún así la persona acepte la política de trabajo en casa, las restricciones siempre deberían estar sobre los equipos corporativos que nosotros tengamos. Entonces, siempre la mejor vía va a ser que mis equipos sean, eh, que tengan unos controles robustos y que los controles ojalá no se encuentren por la red. Ahorita, por ejemplo, algo que se encuentran realizando dentro de la entidad donde laboro, por ejemplo, es que ellos lograron establecer controles, pero ya es del mismo antivirus. Entonces yo ya puedo irme para la casa y así esté colgado en una red de Wi-Fi externa, yo no voy a poder acceder a cualquier página porque el mismo antivirus tiene las restricciones de que me dice a qué puedo y a qué no puedo acceder. Dice, ¿cómo estas personas pueden identificar los casos cuando guardamos contraseñas por Google Chrome, por ejemplo? Ellos lo identifican porque, como les decía, las personas que generan fraudes, ellos lo hacen por medio de la Bit Web. Bueno, para hacer como una pequeña ¿no? Como introducción a eso, la Bit Web es como nombran esa web oscura, que es la que utilizan muchas veces los hackers para acceder a mucha información. Entonces, cada vez que nosotros guardamos una contraseña, o ni siquiera una contraseña, cada vez que nosotros abrimos un archivo en nuestro computador, como para hacerlo fácil de explicar, y nosotros lo guardamos, nosotros comenzamos a generar archivos temporales. Y esos archivos temporales comienzan a guardarse allí en una carpeta. Lo mismo sucede con la red. Cada vez que yo reviso o ingreso a una página web, que ingreso mi usuario y mi clave y si los dejo guardados, eso comienza a generar unos archivos temporales y ellos quedan guardados allí en una parte de la nube de ese mismo navegador. Entonces ellos por debajo, por eso les hacía el comentario el reciclaje, que le llaman el reciclaje de datos. Entonces ellos entran por medio de la Bit Web y ellos comienzan a investigar por medio de aplicaciones, incluso ya están utilizando inteligencia artificial para mirar qué cantidad de temporales hay y qué temporales sirven y qué no sirven. Es cuando ellos empiezan a mirar y a decir, ah, sí, es que estos temporales me sirven, son ese tipo de temporales donde ellos comienzan a acceder a contraseñas y demás. Entonces, esa es la manera que ellos utilizan para poder acceder a la información que nosotros tenemos guardada. Entonces, por eso reitero, procuren, por favor, nunca y socializar con sus equipos y por supuesto, a nuestros asociados, siempre procurar no guardar contraseñas en sus equipos, ya sean móviles, ya sean equipos de escritorio, portátiles y demás. Y peor aún, si nosotros somos de pronto de cargos altos y tenemos acceso a de pronto a esos llamados superusuarios donde yo tengo acceso a todo, entonces de pronto no meterme a la página de mi banco y dejar guardada la tarjeta, por ejemplo, porque yo puedo dejar guardada la tarjeta, pero pues nosotros no sabemos. Y ese es otro ejemplo en mi celular. Yo tengo mi celular, yo puedo tener mi celular lleno de virus, pero entonces llego y le coloco la tarjeta de débito y cuando me di cuenta, por esos mismos virus que tenía la tarjeta, el celular, pues pudieron acceder y pues ya saben ustedes que hoy por hoy solamente con los datos de la tarjeta ya pueden realizar compras y transacciones. El tema de los antivirus, pues realmente los gratuitos, digamos que prácticamente todos los antivirus tienen versión gratuita y versión paga, pero pues de todos modos la recomendación siempre será que si está dentro de mis medios poder tener un antivirus que sea una versión paga, pues por supuesto siempre será una mejor opción. Pero pues digamos que los antivirus funcionan de em, la misma forma. Entonces, el reporte de la Super Solidaria se ve mencionar en qué título de la circular básica contable se lo encuentras en el título 4. Se lo encuentras en el título 4, Sistemas de Administración de Riesgos, capítulo, si no estoy mal, es 4, en riesgo operativo, en el anexo 2, seguridad de la información. Allí menciona que nosotros debemos tener unos mecanismos para hacer ese tipo de reportes de incidentes de seguridad de la información ante los entes de control. Usted dice, bueno, para participar en la rifa, entonces ya saben, por favor, pues para que se inscriban allá en el link, que no es un fraude, dice Alejandra Jiménez. ¿Algún antivirus? Pues realmente lo que les digo, los antivirus pues en general no, pues casi que lo que debemos mirar es que pues tenga una buena cobertura, igual, así como sabemos los antivirus gratuitos pues no es que generen eh, una, pues una cobertura mayor. Y por supuesto, está siendo grabada la reunión. Ya René pues se las compartiría a ustedes por medio de los canales. Qué pena a los que me escuchan bajito. Creo que, no sé si soy yo, pero me decían al principio que sí,
se escuchaba. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra intervención, si quieran alguna ampliación, algún aporte que deseen realizar, si de pronto las preguntas que he respondido fueron claras o si desean que les haga de pronto alguna ampliación adicional. Ahí con el tema de antivirus hago un aporte adicional, es si a veces instalamos los antivirus ya sea en nuestros equipos, eh, recomendación lo que dice Jorge, hacerlo en los celulares también. Que hay que ponerlos automáticos a que se actualicen, porque los antivirus lo que hacen es tener una base de datos de como todo lo que van mirando de virus que van saliendo, los meten en la base de datos para que los vayas teniendo en cuenta cuando haga el análisis. Pero todos los días se están actualizando esas bases de datos con el proveedor con el cual adquirió el antivirus. Y si usted en su empresa no tiene eso que se esté actualizando, y si tenemos una consola desde mi data center, desde mi central, del computador central, para que replique el antivirus a las demás máquinas como tal, que eso se puede hacer, pues hay que hacer que las máquinas también hagan sus procesos de actualizaciones contra mi máquina central y la máquina central contra el proveedor, porque nada, tenemos un antivirus con una base de datos de hace 2, 3, 4, 5 meses que no se ha actualizado. Es importante estar verificando la última vez en que la base de datos, eso lo dice ahí, cuando se abre el antivirus, esté actualizada al último día que se tiene, porque si no, nada hacemos tampoco. Muchas gracias, René. Y ahí hay otra cosa que, pues ya que me recuerda, es una recomendación importante para hacerles, y es que hoy por hoy o bueno, todos estamos hacia la transformación digital. Digamos que ese se ha vuelto un objetivo estratégico del sector solidario en general. Pero entonces resulta que muchas veces para nosotros poder optimizar procesos, hay procesos o páginas que requieren de un control dual o que requieren de un usuario y una contraseña. Un ejemplo que voy a darles es el tema de RPA. RPA ha cogido mucha fuerza también que tiene que ver con crear como esos robots no supervisados que comienzan a hacer labores para facilitarnos la vida, como dicen. Pero entonces muchas veces cuando yo voy a comenzar a utilizar ese tipo de robots que no llegan a ser inteligencia artificial, pero si nosotros ya llegamos, por ejemplo, a modelos más avanzados como Machine Learning y demás, em, debemos tener cuidado con la información que asimismo les compartimos a ese tipo de robots, porque ellos tienen, pues si bien yo tengo un proveedor externo que me va a brindar de pronto o me debería garantizar de pronto esos protocolos de seguridad, yo estoy exponiendo mis claves. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero optimizar el proceso de aplicación de pagos desde la tesorería. Entonces, si yo le entrego las claves y usuarios de mis bancos a un robot para que realice los pagos de forma automática, no sé qué tan responsable sea en temas de seguridad de la información. Entonces es una recomendación importante que considero que deberíamos tener allí. Las aplicaciones de administración de contraseñas, pues en realidad sí son recomendadas, de hecho es una muy buena opción nosotros utilizar esas aplicaciones que nos permiten generar y crear esas contraseñas aleatorias con caracteres extraños. De hecho, una recomendación que también es muy importante es que sensibilicemos a nuestros colaboradores muchas veces en las contraseñas. A veces como nuestras contraseñas se actualizan de forma mensual, entonces ya uno se acostumbra. Y entonces ya uno se acostumbra a que, pues ya para cambiarla me queda más fácil colocarle agosto 2024 asterisco. Y el siguiente mes, noviembre del 2024 septiembre, octubre, diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a colocar ese tipo de contraseñas, también son muy evidentes y cuando van a tratar de hacernos ese tipo de fraudes, los ciberdelincuentes muchas veces comienzan a acceder, incluso en temas de, digamos, de lo que les decía de búsqueda de contraseñas, lo primero que ellos buscan es que cuando ya tienen nuestra información, comienzan a intentar con los nombres de nuestros hijos, con los nombres de nuestra pareja, con nuestro mismo nombre. Entonces, la recomendación siempre es tratar de utilizar contraseñas que sean un poco robustas, que tengan diferentes caracteres, y eso nos va a garantizar que no expongamos de una manera muy sencilla nuestra información. Y por supuesto, realizar esa recomendación es muy buena.
J. Cañas, que nos dice que también realizar la educación a nuestros familiares y personas cercanas para que puedan utilizar, porque los pueden utilizar para realizar los fraudes. Entonces ahí volví al mismo ejemplo que muchas veces nosotros llegamos y, ay, es mi mamá, y entonces llegaron y llamaron a mi mamá y entonces empezaron a decirle que, no sé, a mí me pasaba algo, me había pasado algo, entonces ella se angustia y comienza a dar información. Entonces, como les decía, la ingeniería social se trata de eso, comenzar a alimentar una base de datos de nosotros para al final poderla utilizar en contra nuestra. Es más, les cuento, curiosamente, antes de empezar esta reunión me entró una llamada y me estaban preguntando por una persona que no conozco. Entonces, me decían que era una referencia para un contrato la verdad no le presté bien atención lo que me estaban diciendo. Y entonces me decían que tenían mi número. Le digo, pues es que yo no sé quién es. Entonces la persona me decía, sí, pero es que su número está acá. Entonces le devuelvo la pregunta diciéndole, venga, pero ¿quién es la persona que pusieron como referencia? O sea, si tiene mi número, tiene que tener mi nombre. Entonces me dicen, no, es que solo pusieron mi número, el número. Entonces ahí es donde uno entra, ¿será que será? Entonces ahí es cuando uno dice, no, acá, o a veces como teníamos ese hábito, entonces contestaba uno el teléfono y bueno, que ya no hay teléfonos fijos, pero uno levantaba el teléfono, habla con la familia, chingate, entonces ya de una vez ya saben que ahí vive una persona con apellido chingate en esa casa y así comienzan a alimentar ese tipo de información. Entonces al final yo le dije a la persona, pues no, o sea, si no sabe a quién está llamando, pues lo siento, hermano, o sea, yo no puedo darle información, pero muy seguramente estaban tratando de extraer información a partir de una recomendación muy sencilla. Entonces, acá tenemos oficial de cumplimiento, nos dice las entidades que son suplantadas con un URL similar tienen alguna clase de responsabilidad al sujeto afectado, es decir, si la entidad conocida de la página clonada es duplicada y no actúa a tiempo. En realidad, nosotros, digamos que eso está muy común, al igual que como les decía, el tema de las personas que se hacen pasar por colaboradores nuestros. Nuestra responsabilidad va hasta que nosotros debemos siempre sensibilizar a nuestros asociados y en el momento que yo identifique eso, notificarlo y decirles, miren, nuestras páginas son estas, recuerden que nuestros canales son estos y siempre estarlo fortaleciendo, siempre, y estarles diciendo, venga, por favor, traten de no utilizar canales extraños, no giren a nombre de terceras personas que no sean las cuentas autorizadas perdón, para cualquier tipo de transacción. Nosotros no nos comunicamos vía WhatsApp, o bueno, si lo hacemos, ¿cuáles son los canales establecidos? Esos no nos va a generar una responsabilidad directa porque nosotros no somos quienes estamos generando el fraude. Pero de todos modos, sí es responsabilidad de nosotros como entidad mantener actualizados y sensibilizados a nuestros asociados pues de nuestras páginas, que si nosotros vamos a cambiar la página, entonces lo mismo, informarles, este link ya no va a servir, entonces a partir de ahora vamos a utilizar el siguiente link. Bueno, aquí ya René entró en modo rifa. No, Eh, todavía no. Todavía Ah, no. ok, perdón. Entonces ya de pronto para ir también finalizando, quisiera preguntarles si de pronto quisieran realizar algún otro aporte o alguna otra consulta que quisieran realizarnos para pues también ya continuar pues también con el tema de la rifa y demás. Recuerda que nos falta un temita aquí corto de que hemos hecho coplis para tratar de evitar como esas suplantaciones de identidad, porque es un poco complejo y son muchas aristas que pueden surgirle al tema. Inclusive con esto, cuando estuvimos en el primer congreso que nosotros hicimos en Bogotá hace dos meses, uno de nuestros expositores, amigo mío, pues contó un caso ahí que lo contó por encimita, después yo me senté con él y me lo contó realmente cómo fue. O sea, porque uno dice, bueno, eso no me pasa a mí. Eh, es un amigo de él, que en Bogotá tiene una camioneta, es dueño de una empresa y tiene una camioneta grandísima y anda a altas velocidades en Bogotá. Y para él es normal que le llegue una multa, que se le genere se pasó un semáforo, entonces le llegue una multa. En una de esas le llegó un mensaje de texto al celular que por favor entra a este link porque le acaban de llegar una multa. Y pues esto es normal para mí. Listo. Entonces que entró en su celular que tenía sus cuentas personales y la cuenta de la empresa. Le vaciaron la cuenta personal,
La cuenta de la empresa no se la vaciaron. ¿Por qué? Porque la tenían con doble autenticación y códigos claves dinámicas, ¿cierto? Pero la cuenta personal, por ser personal, porque no manejaba mayor cantidad ahí, pues en la cuenta por ser la empresarial, porque lo manejaba más la empresarial, ¿qué hizo? Ese no le tenía ningún tipo de seguridad a la aplicación y esa la vaciaron. Entonces, ¿cómo carajos me vacían mi cuenta por un celular? Es muy sencillo, lo que decía Jorge ahorita. En el código, cuando se hace el clic a ese link, ya sea en el computador o en el celular, él lo que hace es descargar un aplicativo. Ese aplicativo lo que hace es tratar de clonarte tu celular y lo va llevando hacia otros. Y además, ese aplicativo va detectando las teclas que usted va digitando. Eso no es de la noche a la mañana. Eso usted lo descargó hoy, por ahí a la semana, 2 semanas, porque eso empieza a hacer todo un proceso de estudio en sus servidores y ahorita con la inteligencia artificial, pues yo puedo hacer rutinas que me ayuden a tener mayor información. ¿Qué hicieron? En cualquier momento la persona entró a su cuenta personal, tecleó los códigos de la cuenta, el programa lo remitió al que estaba haciendo el fraude y al ratico ya le entraron a la cuenta y le vaciaron la platica, ¿cierto? Eso es lo que hacen realmente cuando usted descarga le da clic a un mensaje. Por eso, aplicaciones gratuitas, nada. En las empresas que a veces hay programadores o que son cacharreritos por ahí haciendo cosas. En Internet existen miles, millones de aplicaciones que para convertir de PDF a Word, que son actividades del día a día de uno. Este video me quedó muy grande, ¿qué hago? Entonces entro a una página, reducir tamaño de video y pum, lo meto ahí. Nada es gratis. Cada vez que usted va a una página, eso almacena caché, ¿cierto? Y esa caché es la que, decía Jorge ahorita, empieza la web deep, o sea, la web oscura, a empezar a sacar información. Y eso empiezan a cruzarnos porque tenemos nuestra información también en Facebook, en todas estas redes sociales, y tenemos las fechas de cumpleaños de nuestros hijos. Entonces ya nuestras claves son la fecha de cumpleaños más el mes de mi hija, la fecha de cuando me casé, de aniversario, y toda esa información usted la tiene pública. O sea, le estamos haciendo la vida muy fácil, le estamos haciendo la tarea facilita a los delincuentes. Normalmente, yo siempre pongo un caso comparativo, es cuando no había tanta tecnología, íbamos a las calles y nos quitábamos las sortijas, las cosas de oro que tuviéramos antes de ir a la calle, porque se vuelve insegura, ¿cierto? La calle es insegura. Si estoy pues, en Bogotá y si estoy en Medellín, pues en el centro, pues uno tiene que quitarse las cosas y uno es mosca, ¿cierto? Es para allá, para acá, mirando para allá, para acá, que de pronto no se vaya a acercar. Si alguien viene caminando detrás de mí, pues yo volteo por otro ladito. Trato de evitar como esa parte que me vayan a atracar y de meterme a partes feitas. Y veo por ahí que vienen 2, 3 personas que están acercándose, pues yo me voy por otro ladito, ¿cierto? Esos controles los tenían. Llegó la tecnología y abrimos las puertas. ¿Qué es abrir las puertas? Pues estamos descargando cosas porque nos encantan las cosas gratuitas, nos encanta estar en aplicativos de redes. Eso es algo que no podemos evitar, que no podemos evitar con nuestros asociados, no podemos evitar nosotros con nuestras familias. Contestamos las llamadas a, a una familiar mía la llamaron diciendo que se había ganado no sé tal cosa y que fuera tal parte, ya le sacaron información y después le robaron cosas de la cuenta. ¿Por qué? Porque hacen ingeniería social. Todas esas cosas tenemos que prevenirlas ¿desde dónde? Desde nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que estar prevenidos, así como lo hacíamos saliendo al centro a caminar o cualquier cosa que teníamos las precauciones de hacerlo. Estábamos prevenidos también con el dispositivo, porque el dispositivo se nos convirtió en una herramienta donde tenemos todo ahí. Mi dispositivo tiene clave y ahora sus patrones de clave son malísimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una clave fija y una clave un poquito más larguita que 1, 2, 3, 4. A mí hace un mes me robaron el celular y la clave de ingreso la tenía con huella. Error. Eso es un grave error tener eso con huella. Y tenía 1, 2, 3 de clave cuando me la pedía. Claro, afortunadamente mis aplicaciones estaban con otra clave.
porque ahora en los celulares inteligentes usted puede colocarle clave adicional a cada una de sus aplicaciones. La misma tecnología va avanzando para que nosotros vamos contrarrestando como ese impacto que se va dando socialmente con tanto robo, y ahorita hay demasiados robos a nivel de tecnología como tal. Y así podía quedarme aquí casi toda la tarde contando la historia de lo que nos cuentan a nosotros, también las mismas entidades, de que lo que le pasa a los amigos, en fin, lo que nos escriben, de cómo han hecho para que les roben muchas cosas. ¿Por qué? Siempre hemos tenido la puerta abierta y cada vez que descargamos aplicaciones le damos sí, aceptar, porque estamos buscando. Nos encanta estar en WhatsApp mirando los estados de las personas y ponen a estados y frases muy bacanas, imágenes muy ricas. Y hay aplicativos, si usted los busca en las tiendas, que dicen para robar estados, o sea, para uno llegar a conectarse a los diferentes estados que tiene la entidad de las personas y descargarlos y yo apoderarme de ellos y publicarlos. Eso trae una gran cantidad de virus como tal que estamos instalando en nuestras máquinas. Y después nos dice, nos robaron, me robaron. Y yo que soy bien seguro. ¿Seguro? No. Ya abriste la puerta. Si usted con su casa abre la puerta, pues se le entran. Y si salió usted, dejó la puerta abierta o sin candado, se le van a entrar. Usted entra, pone seguro, pone chapa doble seguridad. Vea que son controles que empiezan a hacer. Eso es un tema de nunca acabar. Los delincuentes cada día están más preparados. Ahora con inteligencia artificial se están preparando mucho más como tal. Encontraba por aquí un artículo de Google que se llama El principio del fin de las contraseñas, ¿cierto? Tener contraseñas, o sea, cualquier contraseña que usted tenga es hackeable. Hay programas que se encargan de estar mirando los patrones de esa contraseña para poder desencriptarla. Que se demora de entre 1, 2, 100 años en hacerlo, pero cualquier contraseña es desencriptable, cualquiera. Es el tiempo que se demora el algoritmo para desencriptarla. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un poquito más rígidas las contraseñas que manejamos físicas, si es que la manejamos física, y en los programas que tengamos instalados. Si vamos a ingresar, pues tratar de colocar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, ¿cierto? Y mínimo 8 dígitos en la contraseña para poder hacerla un poquito más difícil, pero que se puede desencriptar, se podrá desencriptar, ¿cierto? Entonces, digamos esto que dice Google acá, el fin de la contraseña es porque ya están tratando de meter lo que sea, cosas que no sea una sola contraseña. O sea, la contraseña fija, muchas veces por error y por la agilidad que estamos entrando a las aplicaciones web, ¡pum!, le damos un botoncito y eso lo que hizo fue almacenar la contraseña en la caché. Importante estar limpiando la caché. Google es muy rápido porque almacena demasiada caché. Que la caché son unos temporales que va almacenando para que cuando usted vuelva a ingresar, ya sea no tenga que ir hasta el servidor a traer la página, sino que de una vez la cargue y recarga toda la información que usted tenga ahí, ¿cierto? Y se va actualizando constantemente cada vez que usted va navegando. Es importante hacer limpieza de caché, limpieza de cookies, todas esas opciones está limpiar y que nunca hacemos, es cultura, o sea, tenemos que adquirir una cultura de seguridad. En las aplicaciones vamos a empezar a tener que exigir doble autenticación, porque inclusive si la contraseña, tengo un caso de una entidad donde un directivo entró a la sucursal virtual y al ratico le estaba llegando un fraude. ¿Por qué? Porque alguien de más que estaba detrás de él vio la contraseña, ese patrón de que usted digita los códigos en un tecladito, pues si usted es muy lento para hacerlo, uno se da cuenta que está digitando y después ingresa y cambio el celular. Entonces, mire que aquí, si yo tuviera precauciones, no tuviera contraseña fija, si tuviera una contraseña, es mucho más seguro tener un OTP. Pero un OTP también se vuelve vulnerable porque si lo almacenó en la caché, yo puedo entrar con F12, ¿cierto? Algunas entidades como tal lo que hacen es que desactivan el F12 a las aplicaciones, pero uno tiene forma de entrar a mirar el código como tal, ¿cierto? De esas páginas. Entonces, eso de desactivar aquí, por ejemplo, usted sabe desactivar el F12, inspeccionar, que viene aquí a inspeccionar, esto es dar F12, entrar a mirar por dónde estas opciones que son de programación web, hay opciones que yo puedo entrar, esto se puede quitar, pero de todas maneras por aquí en el navegador hay unos truquitos o aplicaciones que sirven para que usted violente el que usted desactivó el inspeccionar. Uno con el inspeccionar puede ver la caché y lo que va
navegando por las URL, ¿cierto? Existen muchas aplicaciones de estas. Entonces, ¿qué hace? Es bueno tener una doble autenticación. Ahorita las aplicaciones, por ejemplo, en Google, cuando usted crea una cuenta en Google, siempre te dice activar doble autenticación, pero es que se vuelve muy mamón, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que te roben? ¿Que te entren? ¿Que alguna vez te entren y te suplanten la información? O tener más bien una doble autenticación. ¿Cómo es la doble autenticación? Cuando usted entra, le pone la primera contraseña o es un OTP y además lo blinda con otra opción. Bancolombia lo tiene, que tiene la clave y además tiene un código de clave digital. Eso es doble autenticación, ¿cierto? En las aplicaciones de doble autenticación, un código OTP y ya actualmente se le está empezando a meter reconocimiento facial, ¿cierto? Entonces, si te violan el reconocimiento facial porque ponen una inteligencia para que clone su rostro, se vuelva un icono como tal, que es un rostro vivo, que eso lo controlan los reconocimientos facial, pues ya será más complicado si además tengo un OTP que es simplemente para esa transacción, ¿cierto? Entonces, digamos, todos estos mecanismos hay que empezar a exigírselos a nuestros proveedores, empezar a mirar que una contraseña, una sola contraseña no es válida, es la contraseña, tener doble criterio de autenticación. Ya las aplicaciones actualmente están saliendo con ese tema, la huella, ¿cierto? Aunque la huella, pues no soy muy partidario de la huella, porque por ejemplo a mí no me lee la huella, de tanto teclear, pues la huella se me está borrando y eso es dificultoso. A mí me tocó inclusive hacer en una notaría que mi huella no sirve, entonces ya con eso yo lo presento, mira, es que mi huella no funciona, entonces ya me ponen otras alternativas. Nosotros dentro de las opciones que tenemos, pues tenemos opciones de actualización de datos. Entonces, ¿por dónde están actualizando sus asociados los datos? Mire que si yo tengo una contraseña fija y yo sé por dónde entra usted a ingresar la contraseña, yo detecto esa contraseña, yo ingreso ahí y hay alternativas de actualización de datos, yo actualizo el celular. Muchos de los robos que se dan es porque entonces usted va, le roban la tarjeta a la persona o saben cuál es la sucursal, tengo la clave, ingreso y voy sacando de a 1 millón, de a 2 millones, ¿cierto? Pero la persona está sana porque nunca le va a llegar una notificación. Eso es otra cosa que hay que empezar a decirle a nuestros proveedores. Por ejemplo, ya Bancolombia está intensificando, las notificaciones llegan por mensaje de texto y llegan por correos, pero eso hay que activarlo para que cada vez que le hagan una consignación o le hagan un retiro, pues él esté notificando que le están consignando, le están retirando. ¿Ustedes con sus proveedores que tienen tarjeta le llegan notificaciones de retiro o las cancelaron porque a veces se vuelve muy cansón que le estén notificando cada una de estos retiros? ¿Cierto? O no lo tienen, entonces busquemos mecanismos para que los tengan o proveedores que puedan hacerlo, de que interceden las consignaciones, los retiros y le mande una notificación de mensaje de texto. Pero ¿qué pasa si la persona por la sucursal virtual actualizó los datos y cambió el celular? Es obvio, ¿a dónde le va a mandar la notificación? Pues al celular, ¿cierto? Entonces digamos que ahora existe también unos mecanismos que están cogiendo un poquito fuerza y es que la información que usted cambia, pues uno tiene que tener una auditoría de guardar esa información. Y normalmente debería empezar cuando usted hace cambios de su celular o de su correo, el celular, el número de celular se volvió como nuestra identificación. Cuando hace cambios de eso, debería al tener guardado el celular anterior y el nuevo celular y exigir al proveedor de tarjeta de consignación de eso que también me notifiquen al celular anterior. De esa manera, si lograron por un lado cambiar los datos porque me robaron por el otro lado y no me di cuenta, o está entrando a la sucursal virtual y no me di cuenta, por el otro lado me está llegando una notificación de texto de que hice un retiro. Eso lo que va a hacer es alertarme y yo entrar a la llamada a la entidad, venga, qué pena, yo no estoy retirando. Entonces ya eso es una alerta y como no está retirando, ¿qué hace? Empiezan a bloquear las cuentas, le lograron sacar 2, 3 millones de pesos, sí, pues no le vacían la cuenta. Yo conozco entidades donde asociados han retirado de a 2, 3 milloncitos diarios, 40, 50 millones de pesos, ¿cierto? Y solo se dan cuenta a final de mes, cuando le consignan la nómina o cuando van a hacer un pago y ya no tienen la plata. ¿Por qué? Porque nunca le notificaron en esa parte. Entonces, cuando los ladrones son más vivos que nosotros,
Nosotros a veces no estudiamos, sino cogemos los mecanismos, implementamos las estrategias para mitigar esos riesgos. Pero el que va a hacer el fraude, eso sí vive estudiando, porque ese es el trabajo de él, ¿cierto? Él no trabaja sino sacando plata, robando, haciendo una gran cantidad de delitos, pues tienen que estar preparándose para poder hacer las cosas mucho mejor, porque ese es su trabajo, ¿cierto? Y para eso es un trabajo bastante rentable, por cierto, porque muchos viven de eso. Entonces, ¿qué toca hacer? Entonces, toca empezar a prevenir todos los mecanismos. Empecemos desde la actualización de datos. O sea, ¿cómo hacen la actualización de datos nuestros asociados? Les mandan un link, pues nosotros hemos tratado de, digamos, acá, dentro de lo que tenemos en los procesos de actualización de datos, ¿cierto? Le ponemos acá un link, ¿cierto? Este link como tal, 15530, a ver acá. Vea que usted deben saberse en la cédula mía. Si usted coge los videos que hemos hecho, siempre hago videos con mi cédula. Ya sabe mi cédula. Fácilmente, si tengo una contraseña insegura, este man dijo que colocaba la contraseña 1234. El día que me pierda mi celular, lo primero que va a hacer es digitar 1234. Es lo primero que hace el ladrón, digitar 1234 o 11 tres veces o el 99. Hay unos patrones normales de las personas con el manejo de las contraseñas. Entonces yo ingreso aquí. ¿Qué va a hacer el sistema? Todo aquí, digamos, el sistema, usted me capturó mi cédula, ¿sabe? Yo sé por dónde va a ser por dónde hace su actualización. ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a mirar si logro entrar a esa parte. Pues voy a entrar aquí, fantástico. Listo. Ya tengo un captcha para que no sea un robot que sea el que trate de violentar la parte. Vengo aquí a validar. ¿Qué hace aquí el sistema? Mire que yo no digité clave. Yo no digité ninguna clave porque no le tengo claves fijas, porque puede estar almacenada en la caché o se me olvidó, o entonces hago esto cada año, se me olvida, entonces mando a pedir una clave, eso manda una URL, yo la cambio y por links pueden interceptarme los links como tal y averiguar cuál es la contraseña. Entonces manejo que un código fijo. Vengo aquí, ese código llega a WhatsApp, véanlo acá, lo cojo, vengo y lo pego. Listo. Pero ¿qué tal si logran hacer esto? Entonces tenemos un mecanismo también para la doble autenticación y le hemos puesto también un reconocimiento facial. Usted puede activar los dos, reconocimiento facial y clave. Que le violen uno, bien, pero el otro pues le va a tocar demorarse un poquito más para hacerlo y cuando vuelva a tratar de intentarlo, pues le va a llegar otro código OTP diferente al que le había llegado inicialmente. Entonces le volvemos un poquito más dura la actividad por un lado. Luego, si esta persona le da aquí siguiente, entonces digamos que logró acceder, era tan berraco la persona y logró acceder. Bien, acá. Y vea, ok, listo, este man viene acá y le voy a cambiar el celular. Este es mi celular, 304-571-3208, lo va a cambiar. ¿Qué hace el sistema? Nuestro sistema le dice, ok, va a cambiar el celular. Le va a mandar un código OTP. Obvio, no le va a mandar un código OTP al celular que acabo de meter. Le va a mandar un código OTP al celular que la persona tenía registrada en su dirección de correspondencia. Entonces yo tengo el 321 y logré entrar para hacer fraude y le voy a cambiar el celular o el correo, porque también aplica con el correo. Entonces, el sistema que va a hacer, coge el celular que tenía registrado y le manda un código OTP. Si yo soy el que estoy tratando de violentar esa cuenta, pues digamos, no es Jorge el que está tratando de violentarme, a mí me va a estar llegando este código y ¿cómo así? Esa persona no va a poder acceder a esta parte o si logró acceder. Y con este código yo me pongo las alertas y digo, uy, qué pena, yo no estoy haciendo ningún cambio, llamo la entidad y pongo la alerta allá. Y aquí ya hice el cambio como tal. Vea que el sistema al inicio OTP y le puedo activar el tema de reconocimiento facial. El reconocimiento facial que hemos hecho lo hemos hecho con dos APIs, una que es de Google, una API de Google y otra de WhatsApp. Y eso tiene un sistema de Machine Learning. Dicen mucho que es Machine Learning. Machine Learning es un proceso que tiene de aprendizaje. Entonces uno hay que subirle cierta información para el que empiece a aprender. Incluso él detecta las emociones por el sistema de reconocimiento. No alcancé a mostrarlo hoy acá porque
estamos afinando en los detalles, de poder, las emociones, si está triste, está aburrido, inclusive coge la edad. Él es capaz con el reconocimiento facial y los rasgos que tiene la persona, mirar qué edad puede tener, las características de su rostro, si es de color, si es blanco, si es amarillo, si es o es moreno, de esas características combinado con emociones y con unos test que hacen de voltear, girar y todo eso, le volvemos un poquito más complicada, por si usted hace una inteligencia artificial con su rostro y trata de mirarlo, sí, no es solo entre gire a la derecha, sonría, no, le detectamos otros rasgos de su proceso para poder saber y tratar de mitigar. No estoy diciendo que esto es lo más seguro dentro del proceso, lo que estamos es tratando de hacerle más difícil el tema a los delincuentes como tal. Esto a nivel de lo que está digitalmente y que puede hacer el asociado. Pero entonces, digamos, yo no fui capaz de hacerlo, pero tengo buena información del asociado. ¿Qué hago? Voy a la entidad. Lo que decía ahorita Jorge, en las entidades llegan y mira, es que este es un caso que pasó inclusive en una entidad. Vea, es que aquí el fulanito de tal que sabía que es un directivo está en una reunión y necesita hacer una transacción, pero le robaron el celular. Necesito que por favor le cambien el celular. Y ellos están preparados para eso. Entonces llega la persona y dice, uy, es el directivo, el gerente, ¿qué es? O es el del consejo, el presidente, el secretario. Entonces, pum, ¿qué hicieron? Le cambiaban el celular. Y al ratico le estaban robando, porque también le robaron la tarjeta. Fueron al cajero y empezaban a sacar plata y nunca se dio cuenta, porque no se dio cuenta que le habían robado. Y se dio cuenta ya cuando fue a retirar plata para sacar, oye, ¿dónde está mi tarjeta y todo eso? O sea, también nos descuidamos, ¿cierto? ¿De quién es la culpa? Pues de uno que descuida las cosas y que cómplice de la entidad que no tenían los mecanismos en la entidad para poder tratar de mirar que la persona sí sea usted para cambiarlo. Digitalmente, nosotros en este caso hemos tratado de hacer esta herramienta de actualización de datos, tratando de colocarle unas brechas un poquito más seguras o al menos tratar de hacer un poquito más complicado para el delincuente que lo vaya a hacer. Pero ¿qué pasa cuando llega a la entidad? En la entidad lo va a atender alguien y ese alguien pues puede estar demasiado ocupado, demasiado trabajo que hacer y que trata de atender rápidamente y más si me vienen a decir que es del presidente, de la junta, del consejo, de cualquier cosa, pues voy a empezar a hacer ciertas cosas en el sistema sin tomar las precauciones ni la validación porque es un directivo. ¿Cierto? Entonces digamos que dentro de las opciones que nosotros tenemos dentro de la aplicación, lo vimos en un webinar anterior, hay una parte que se llama acá CRM. Nosotros tenemos un CRM que le llamamos CRM 360 que viene básico, donde todos los que tengan la aplicación de Saro tienen acceso a él. Si no la tienen activa, pues simplemente por su soporte piden que les monten esa alternativa que les voy a mostrar aquí. Y ya está la parte avanzada, que son campañas, encuestas, gestiones, prospectar, tener todos unos procesos de seguimiento a nivel de los prospectos, las diferentes campañas y poder tener también un tema de encuesta de satisfacción o cualquier tipo de encuesta que usted pueda desarrollar. Nosotros hicimos un proceso de encuesta muy parecido a lo que los que conozcan Duolingo, que sea un poquito más dinámico, pues de una experiencia de usuario mucho más animada, porque llenar encuestas es maluco. Entonces, él tiene un diseño muy amigable para poder tratar de hacer un tema de encuestas. Posteriormente les estaremos mostrando el proceso algo nuevo que montamos. Entonces, la persona, digamos, en el ejercicio que estoy planteando, llegó ante la persona que atiende allá a gestión del asociado, asesorías, en fin. O llamó por teléfono, porque también a veces nos llama. Entonces digitan la cédula, 15530. Mira, es que para cambiarle el celular a esta persona que es directivo y que por favor lo cambie urgente, que necesita hacer algo, cualquier cosa, ¿cierto? Eso es ingeniería social. Ellos están preparados para poder hacer las cosas. Mire que aquí, cuando usted digita la cédula, es lo que dice, ah, sí, ok, por favor, entonces tenemos dos mecanismos. Uno, consulta segura, tiene que hacerlo a través de una consulta segura. ¿Esa consulta segura qué es? Antes de yo poder hacer cualquier cosa con el asociado, cualquier actualización de datos, cualquier información, qué pena, digité la cédula que no era. Acá, él lo que va a hacer es ir
y mirar qué dirección tiene. Entonces tenemos dos, qué celular tiene registrado. Tenemos dos alternativas. La primera es que lo que decía Jorge ahorita, tenemos las famosas preguntas y respuestas, ¿cierto? Yo lo llamo pregunta red. Son unas preguntas que aquí el sistema le va a hacer para que conteste. Entonces, inicie con los siguientes rangos que coinciden con el total de sus ingresos. Esto no lo hacemos con lo que tiene Data Crédito, que tiene un proceso de eso, sino que lo hacemos con la misma información que tiene el asociado en la entidad. Hay una respuesta de esta que es válida y otras tres que no son válidas. Entonces, digamos acá tenemos este mecanismo como tal. Yo empiezo a responder. Hay 4 preguntas. Cada pregunta tiene cuatro alternativas. Cada alternativa tiene 4 preguntas. Tiene dos opciones para hacerlo. A la tercera opción, bloquea y la persona tendrá que ir directamente. ¿Qué pasa si directamente la persona ya está ahí? Ya tocaría a ustedes, a través de sus mecanismos, de sus procesos, sus procedimientos, mirar qué estrategia hacer para determinar que la persona sí es. Esto tiene una complejidad, estas preguntas retos, una complejidad. Me pasó el mes pasado, no, esto a principio de mes que se me vencía el SOAT del carro, entré a una página a hacer la renovación y las preguntas. Entonces, ahí no dice si las preguntas son personales o son del carro. El carro está a nombre de la empresa, digamos. Entonces, hacen preguntas y tiene tarjeta en tal banco. Y dijo, Chucho, yo tengo tarjeta por la empresa en el banco y la mía también en el vivo banco, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué responde? Entonces, uno empieza a responder, obvio, fallé las 3 oportunidades. Una oportunidad para la empresa venderme el seguro digitalmente se perdió porque no pude acceder a él. Claro, le pusieron demasiada seguridad al proceso y yo no pude, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Me tocó irme para otra empresa a comprar el SOAT, tenía menos mecanismos de seguridad y lo logré hacer. Entonces, mire que esto, si usted pone mucha seguridad, puede perder, ¿cierto? Y que las personas no les gusta el proceso. Si pone muy poquita, pues también puede perder porque pueden entrar y violentar la información. Entonces toca hacer un intermedio. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros en esto lo que determinamos acá, me voy a pasar por acá, y tenemos el otro mecanismo. Están los dos mecanismos. Puede que falle en uno, pero en el otro podría entrar a, a no fallar. Entonces acá, digamos, el otro mecanismo no se pregunta reto, sino OTP, lo mismo que hemos visto ahorita. Entonces, en este tema, cuando voy a atender la persona, se me acerca, mínimo él debe tener el celular en la mano, ¿cierto? Digamos que le robaron también el celular y van allá, pero entonces ahí vienen unos temas sociales. Tenía el celular sin clave, ¿cierto? Entonces vienen unos temas de proceso. Digamos que el otro tema de autenticación es el código OTP. ¿Qué está haciendo aquí? Le está mandando un código a el celular que tiene registrado inicialmente. Vea que por ningún lado, en lo que hemos visto hasta el momento, digamos, en un ecosistema seguro, por llamarlo de alguna manera, pues la persona está tratando de cambiar el celular para poder empezar a hacer ciertas cosas y no va a poder hacerlo porque debe tener el dispositivo físico. Ya depende de nosotros ese dispositivo, cómo lo aseguramos. El dispositivo celular se nos convierte en una tarjeta. Voy a hacer la comparación de la tarjeta. Si yo dejo mi tarjeta por ahí en cualquier parte, pues me la van a robar y van a tratar de hacer transacciones con ella, combinado con otras opciones. Si yo dejo el celular también, pues también me lo van a robar. Uno tiene que estar asegurado las cosas. Recuerde el ejemplo que ponía al inicio, es, no, si yo salgo a la calle, pues no me pongo a hablar con mi celular. Tengo un iPhone 15 y yo empiezo en la calle hablando porque me llaman y hablo por el celular. Hoy le estoy casi que entregando el celular a los ladrones, ¿cierto? Cuando me llaman, pues yo tengo la precaución de no contestar. Contesto en un sitio donde me sienta seguro para hacerlo. Tecnológicamente, pues también es lo mismo. Debo empezar a registrar esta información. Digamos que la persona le cambiaron, logró hacerlo y después va y mira en la entidad, venga, es que aquí me cambiaron los datos. ¿Con quién lo hice? Porque muchas veces hay cómplices con las mismas personas internas, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte, cada vez que hace esto, el sistema te guarda un registro de cuántas veces la persona vino
inclusive el código. Mira, el último código que ingresé fue este, pero eso es simplemente visual para saber que la persona le llegó a ese código y me entregó el código, y para poder yo ingresar tuve que haber ingresado el código como tal. Usted tiene como toda la defensa, por decir algo, yo le llamo opción Poncio Pilatos, me estoy lavando las manos porque yo tengo mis mecanismos de seguridad, y ya viene entonces la complejidad con el mismo asociado que descuidó sus cosas, ¿cierto? Esto es un poco complejo, ¿cierto? Lo que estamos tratando de hacer acá es tratar de darle mecanismos un poquito más seguros a la persona. Ya cuando ingresó la persona aquí, que es la persona interna, o sea, nuestro colaborador que está haciendo el proceso, ya desde aquí está la opción de actualización de datos, y desde aquí ya le hago el proceso para actualizarle las direcciones. En el sistema podemos controlar lo que decía Jorge ahorita, o sea, si usted me va a cambiar el celular, pues no le permito cambiar al mismo tiempo el correo, ¿cierto? Esos mecanismos los podemos hacer dentro de las configuraciones que nosotros hemos diseñado en el proceso como tal. Bueno, con esto queríamos introducirlos un poco a un tema que es bastante complejo de suplantación de identidad, donde, como lo decía la invitación, pues todos estamos expuestos a esto, no solo las mismas entidades, sino a nivel personal, cada persona está expuesto a esto, y hay miles de casos en fiscalía. En las noticias siempre salen una gran cantidad de estas noticias indicando que le robaron por eso, por aquello, por un correo, mil cosas. O sea, ¿qué nos toca a nosotros como personal de las entidades, departamento de sistemas, de riesgos? Empezar a poner controles. Controles para tratar de hacerle un poquito más difícil esta labor a los delincuentes, y asesorar, capacitar muy bien en los procesos de las entidades cuando llega el asociado a hacer cambio de su información. Tratar de mirar que la persona que lo está haciendo frente a usted, si sea usted. A veces hacemos los procesos de vinculación y ni la foto tan siquiera le tomamos a la persona, o le tomamos la foto, la ponemos en la hoja de vida y para archivo. ¿Y cuándo vamos a archivo? Nunca. Pues solo cuando tenemos que ir a meterle más información. Entonces, ¿para qué pedimos la foto? La foto es para poder tratar de que los aplicativos tengan esas alternativas de visualización ahí de la foto. Si ustedes miran, por ejemplo, acá, no sé si lo alcanzaron a ver, cuando yo vengo y coloco la foto acá, ve, perdón, la cédula, esta no es. Estoy equivocando en mi cédula. Y me llegó el otro código. Llega, y cuando está cargando la información, aquí podemos visualizar la foto de esa persona. O sea, por nuestras herramientas podemos también tener la opción para tomarle la foto, y esa foto queda guardada aquí. Cuando la persona se acerca, mínimo, uno puede cambiar un poquito en la foto, ¿cierto? Por eso hay que estar constantemente en las actualizaciones de los datos, también pedir la foto para que quede la más reciente. Si llega aquí la persona y no es usted, venga, pero usted no es usted, ¿cierto? Por favor, entonces ya eso es una alerta visual que se le hace al funcionario para tener un poquito más de controles al momento de cambiar la información. ¿Verdad? Que son pequeños detallitos que las herramientas nos ayudan. Las herramientas no van a ser los controles finales y los que nos van a garantizar que no haya fraude en nuestras entidades. Esto es complejo, pero sí nos permiten ayudar un poquito a controlar estos temas como tal. ¿Listo? Es lo que quería contarles. Finalizo con eso y ya para las rifas. Bueno, hay más de 100 personas conectadas, pero se inscribieron el 50%. Jugaremos con el 50%. Tenemos 4 opciones hoy para jugar. Mucha suerte a cada uno de ustedes. Agradecerles la participación. Como dije al inicio, esto nos motiva a seguir preparando temas y seguir con este tema de riesgos en el cual estamos metidos día tras día, y que cada vez
se va volviendo un poquito más complejo y que nos va haciendo más agradable el tema, pero esto hay que seguir gestionarlo. Me perdió, me perdió, me perdió, me perdió, me perdió. Ah, ya, qué pena. Rifas, jugar. Recuerde que las personas que ganen deben de estar acá. Vamos a rifar dos tarjetas éxito de 150.000 y dos bonos de Crazy Wafer. Yo siempre rifaré bonos de Crazy Wafers. Para ustedes, 4 ganadores, ¿cierto? Vamos con una tarjeta. Les cuento que este es un software de rifas, publicidad política pagada, que también tenemos en el aplicativo para las entidades como tal que lo quieran. Jugamos, mucha suerte. Los dos ganadores son María Isabel Gómez Ovalle. María Isabel, Hola René, acá estoy. ok. Gracias, Felicitaciones, se estarán contactando con ustedes para hacerles llegar el bono mil a su gracias. dirección. Y Ender Ramos, Hola René, ¿cómo vas? ¿qué más bien o no? Bien, sí señor. Ok, bueno, felicitaciones, le estaremos haciendo llegar la tarjeta. Vamos con 2 crepes. Y los ganadores son Laura Vanessa Pacheco Torres. Laura, Aquí estoy, buenas tardes. hola, ¿qué más, Laura? Felicitaciones. Y Marixa Gaona Ochoa. Marixa, Acá estoy. ok, felicitaciones. Gracias. A los 4 ganadores desde nuestra área administrativa se estarán contactando para poder hacerles llegar los premios. Es todo. Muchas gracias. Recuerde que el video se estará subiendo a nuestro canal en el transcurso de semana. Muchas gracias y un abracito para todos. Feliz día. Gracias, hasta luego. Feliz día, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Feliz día. Bendiciones, gracias. Chao. Feliz día. Muchas gracias. ¿Tienes algún certificado de participación o de asistencia? Ay, no. No manejamos eso así. Pero si quiere le damos una cartica si quiere la pide al área comercial y te mandamos un certificado.